título sugerente que le hemos puesto ya nos anunciaba quizás un desgaste por parte incluso de los compañeros que en anteriores sesiones nos han seguido, con este ciclo sobre todo. Muchos ya se encuentran quizás hastiados por el ambiente electoral y por todo lo que se ha ido escuchando estos últimos días acerca de las candidaturas, el tema de la guerra sucia y demás problemas que siempre van a ser recurrentes a este tipo de contienda. Se entiende que es la primera vez que en territorio boliviano se va a llevar esta figura a operación de la segunda vuelta. Eh, Sobre este respecto hay ciertas observaciones que vamos a tratar de desglosar en esta oportunidad. Se anticipaba que la asistencia no iba a ser, quizás no lleguemos ni a las 10 personas en esta ocasión, y eso también demuestra un tanto cómo es que desde, sobre todo hablando desde la vista filosófica, pues no hay tanta relevancia, sobre todo sobre el ambiente electoral. Muchos dicen qué más se puede decir, qué más se puede opinar. Y justamente como alguna vez charlamos con Juan Manuel, se trata de llevar al límite en los conversatorios este tipo de exigencias. Cuando justamente ya no se trata, ya no hay nada más que decir, cuando justamente ya no hay nada más que opinar, que a uno se le pueda ocurrir o ya se encuentra de una vez hastiado con el tema de las elecciones, pues directamente ya tira la toalla y dice ya de una vez, que venga lo que venga y listo, cada uno continúa con su vida particular. Pues justamente cuando se llega a este tipo de saturación por desgaste, cansancio, saturación por último por incluso los propios medios de comunicación que de nuevo están haciendo el bombardeo respectivo, como fue en las anteriores elecciones de las que ahora solo sobreviven dos candidatos para esto del balotaje. Es también partes de, sobre todo para nosotros. Justamente ahí se trata de hilar fino, se trata de que en cada semana que uno pasa con los conversatorios, las notas o lo que uno considere rescatable de cada encuentro puedan ser desarrolladas desde una perspectiva filosófica y pueda para una siguiente sesión o unas cuantas sesiones más presentarse algún otro resultado producto de una cosecha personal. Si muchos de los presentes lo están haciendo, excelente. Y para quienes no, invitarlos a que se animen a hacer estos primeros ensayos, estas primeras propuestas, que no tienen que ser, diríamos, trabajos exiguos o que demanden cantidad de tiempo. Ya a la mano se tiene bastantes, vamos a llamarlos, artilugios mediáticos que pueden facilitar un poco esta labor. Bien, de lo que se trata entonces en este encuentro, pensaba ser un tanto dialógico con los presentes. Vamos a ver si algunos más se van acoplando. Pero primero me agradaría dar una breve introducción. Mm, Como ya se dijo, esta va a ser la primera vez, la primera experiencia boliviana en cuanto a este tipo de elecciones de segunda vuelta. Y de lo que se trata es de matizar un poco, ver cuál ha sido el propio historial de esto. La historia nos indica que la primera experiencia de este tipo ha sido dada en la Francia del siglo XIX,
cuando no se llegaban a un tipo de consensos por mayoría simple, o sea, de el 100% de votos, el 51 más uno, para una elección. Se tiene en cuenta de que fue en la Francia de Napoleón III, que fue sobrino de Napoleón Bonaparte, en la Tercera República de Francia, y que luego posteriormente fue introducido en lo que fue por los países de orden americano. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana y posteriormente Bolivia también han asumido este tipo de modelo como una especie de profundización de la democracia, o eso es lo que se tenía en el discurso. Sin embargo, cada proceso también amerita un detallado y mayor escrutinio de sus realidades. Preguntar, por ejemplo, y el video que les compartí acerca de por qué es que México no asume esta figura de la segunda vuelta, y hay otros pocos países, son contados en Latinoamérica los que todavía mantienen esta modalidad de la mayoría simple, que vendría a ser incluso por un porcentaje pequeño, basta que se supere o el primer escaño supere al segundo, listo, ese es el presidente. Incluso si esto fuera por, no sé, un 20% sobre un 19%. Desde luego que esta posición desde una vista de la democracia sería o adolecería de una ilegitimidad bastante preocupante, pues apenas en el hipotético caso de que la primera fuerza apenas y saque el 20%. Sin embargo, en la realidad boliviana, anterior a lo que fue el periodo de gobierno del MAS, se veía este tipo de figura desde el retorno a la democracia, desde los tiempos de la UDP, en el que los porcentajes siempre no superaban el 30%. Estaban oscilando entre lo que era un 20 y, si no me equivoco, hasta un 25% de tope, llegado a la elección de 1993 con el MNR, que por presidente llevaba a Gonzalo Sánchez de Lozada y vicepresidente a Víctor Hugo Cárdenas. Pero incluso dentro de esto se notaba una alianza entre lo que era el Movimiento Nacionalista Revolucionario y el MRTKL de Cárdenas. Entonces, siempre la figura tras bambalinas, incluso en las fórmulas que se presentaban, eran de alianzas, ya sean anteriores a la elección y presentadas como fórmulas o después, posteriores o postelección, en las que se pactaban dentro del Congreso la elección para la silla presidencial. Así fueron muchas elecciones. El caso de, por ejemplo, luego del gobierno de la UDP y cómo es que entra lo que es el gobierno de Paz Estensoro y posteriormente la figura de el padre del actual candidato, Jaime Paz Zamora, que siendo su fuerza política sacando el tercer lugar en elecciones, pudo acceder a la presidencia, algo bastante raro. Sin embargo, que desde la lectura de las componendas y los pactos políticos post elecciones puede entenderse de mejor manera. Eran componendas, eran acuerdos en últimas que no necesariamente tenían que legitimar aquello que consideraban el voto popular legítimo y en un régimen democrático como tal. El problema radica desde esos días hasta casi la fecha en que siempre se las han arreglado los actores, los sujetos políticos, ya sean incluso de partidos o de agrupaciones ciudadanas, para hacer este tipo de componendas, este tipo de acuerdos en función de intereses individuales o corporativistas. El problema radica en que nunca se han dado la tarea de formular un proyecto de país coherente y que pueda ser integrador para todas las facciones y para todos los que se dicen bolivianos y bolivianas como tal, siempre tendiendo hacia ejemplos, un modelo de producción Canva, una especie de indigenismo que en últimas ha sido rebasado en estas últimas elecciones, banderas desde lo
desde las pintorescas folclóricas, pasando por incluso gestas como las no tan ya, no, que no llaman tanto la atención, pero están dentro de los programas como la Agenda Verde u otros temas de género y demás. Para nadie es un secreto que el candidato Lara, por ejemplo, del actual PDC en contienda por la segunda vuelta, promete bastantes cosas que desde un punto de vista crítico suenan irreales. Algunos en santa, diríamos, gracia, indicaban que si fuera por Lara, él pronunciaría o se haría el cambio de sexo solamente por jalar los votos que, por ejemplo, contiene o podría influir desde la persona de Galindo, por ejemplo. Esto en un sentido jocoso, desde luego. Pero ¿a qué punto ha llegado la política en estos instantes electoralista de prometer el cielo y tierra y luego desdecirse de, una vez estando en el mandato, de este tipo de promesas que por último podríamos llamarlas falacias anticipadas? El problema también, diríamos, con esta figura de la segunda vuelta, en vez de poder decir que profundiza lo que es el carácter democrático dentro del Estado plurinacional, lo que va a generar posiblemente es un tema de polarización, pues por un lado hay un aire de ilegitimidad que puede ser encontrado primero en la elección que se dio, en el que, y ahí les subí el cuadrito de las elecciones en las que se indica cómo es que, haciendo una sumatoria de los votos entre votos nulos y blancos, nos da un porcentaje de 22%, bastante llamativo, pero que no solamente puede ser tildado acerca del voto duro que podía haber influenciado la figura de Evo Morales. Por el contrario, nuestro criterio indica a que mucho de este porcentaje, por lo menos una buena mayoría, indicaría no un ánimo solamente o no solamente un acuerdo para lo que sería la posición de Evo Morales, que apostó por el voto nulo, sino que se una muestra de un descontento generalizado contra como de oposición que se presentaron en la primera elección. El detalle está entonces en jugando un poco con una figura que les presento acá. No sé si en otros países, no creo que en otros países se haya implementado nunca, pero imagínense si este 22% de voto sumado de voto nulo y voto blanco pudiera reclamar escaños en el actual sistema y distribución de solamente de los diputados, podríamos ver que equivale a 28 a 29 diputados. La pregunta sería, en este caso, estos 29 diputados que han quedado en el limbo, que han quedado como votos nulos o votos blancos, o sea, diputados del descontento, ¿a quién pertenecerían? Para dar legitimidad a un proyecto verdaderamente democrático, entonces, como no han elegido a ninguno de las 8 fórmulas que se han presentado en las elecciones, pues estos 28 o 29 diputados deberían distribuirse entre todas las organizaciones vivas como tal. Es una figura bastante interesante. Claro que podría tener sus bemoles, sus contracríticas, pero incluso ahí la señora Galindo ya tendría un espacio asegurado y solamente sería que, y para hacer una compensación, no solamente podríamos decir que son populares, sino que también estarían rubros como la CAINCO, el Comité Pro Santa Cruz u otras organizaciones que según algún criterio de regulación podrían acceder a este espacio y además amparados en una normativa que diga, si superado el 10 o 15% en un hipotético caso, en una elección sumatoria de votos blancos y votos nulos nos da un resultado de 10 o 15%, podría ser entonces el criterio para comenzar a ejercer este tipo de, vamos a llamarlo, desgaje de los 130 diputados